empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a un nuevo día de talleres web. Iniciamos nuestro miércoles con Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos, sesión 6, Prevención de Riesgo Psicosocial en el Trabajo en Casa. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenidos a todos nuestros participantes del día de hoy. Hoy pues tenemos un tema que nunca es tarde para comenzar a tratarlo, a pesar de que ya estamos volviendo un poco al trabajo presencial, todavía tenemos que cuidar nuestra salud porque todavía el COVID está afuera y eso hace que todavía haya mucha gente que deba permanecer en el trabajo en casa. También es posible que muchas organizaciones empiecen a considerar esas bondades que tiene el teletrabajo y aquellas que no lo tenían implementado, pues comiencen a interesarse por implementarlo. Entonces, es posible que empecemos a ver estos equipos de trabajo mixtos donde hay algunas personas que van a estar en la presencialidad y otras que van a permanecer en el trabajo en casa. Entonces, la idea de hoy es revisar un poco cuáles son esas buenas prácticas que podemos tener para desarrollar el trabajo en casa, de modo que se realice una prevención de los factores psicosociales en casa. Vamos a ver un poco el contexto, que es como lo que ha sucedido, cuáles son esas nuevas condiciones que se han generado, qué hay que hacer para generar unas condiciones adecuadas de riesgo psicosocial, cuáles son los tips para que esas condiciones que se deben generar realmente las podamos ejecutar y una reflexión final para eso. Entonces, bienvenidos y comencemos. Bueno, entonces, estamos viviendo un momento en el que hay que desaprender las formas en las que veníamos realizando nuestras tareas. Antes teníamos unos hábitos muy consolidados. De hecho, ya teníamos organizado casi que tan automatizada la jornada que no nos dábamos cuenta de muchas cosas que hacíamos, de muchos hábitos que teníamos, y eso también estaba perjudicando en gran medida nuestro día a día, porque había muchas cosas importantes como hábitos de vida saludable que dejábamos un poquito de lado. Hoy en día ya nos hemos dado cuenta que tenemos sí o sí que hacer ese equilibrio entre la vida intralaboral y extralaboral. Ya nos dimos cuenta que es imposible que nosotros tengamos calidad de vida laboral si no prestamos atención a esas condiciones extralaborales y esas condiciones personales de hábitos de vida saludable.
De manera que con esta nueva forma de trabajar llegaron nuevos hábitos. Nos vimos en la obligación de desaprender las formas en que veníamos trabajando. Formas como, por ejemplo, la presencialidad de las reuniones. Eso cambió. Ahora estamos ante una forma virtual de relacionarnos con los equipos de trabajo. Incluso las personas que están presencial en el trabajo en este momento, que van un par de días o algunas horas durante el día o cuando es estrictamente necesario, esas personas tienen que continuar trabajando virtualmente porque parte del equipo de trabajo sigue estando por fuera. Bueno, yo les pido disculpas por la garganta, tengo una rinofaringitis hace unos días, entonces me va a estar molestando, pero tranquilos que está todo bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Antes teníamos formas de hacer el trabajo presencial más controlado, donde los líderes tenían la posibilidad de estar al pendiente de la gestión de cada colaborador, donde la jornada laboral tenía un inicio y un final muchísimo más marcado que ahora, donde los equipos de trabajo se podían reunir fácilmente para tener esos intercambios de información necesaria para desarrollar la labor. Teníamos también los archivos y la información disponible a la mano. Estoy hablando de aquellas organizaciones que eran 100% presencial, ¿no? Ya venían unas con teletrabajo y otras que pues tenían unas dinámicas distintas, pero la gran generalidad era esa. Entonces empezamos a ver con esta realidad que ya nos toca estar como líderes pendientes de otra manera. Ya no es la necesidad de ejercer el control. Como equipo de trabajo, pues tenemos que estar coordinados con nuestros otros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, para que tanto la vida extralaboral de ellos como la de nosotros coincida y que podamos también responder a esas actividades que debemos hacer, porque antes, pues los hijos estaban en el colegio, la pareja estaba también en su respectivo trabajo, entonces no teníamos esa necesidad de estar al pendiente también del hogar al tiempo que estábamos al pendiente de las labores, y era mucho más sencillo, podría pensar uno. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta? Eso cambió y hay bondades también dentro de ese nuevo contexto. Hay posibilidades, por ejemplo, el tiempo que ahorramos en el desplazamiento, la posibilidad de tener más tiempo para nosotros en términos de tiempo personal, aunque ahí tenemos que tener cuidado, ya vamos a hablar un poquito de la jornada. Tenemos la posibilidad de estar en contacto con todo el equipo de trabajo, estén o no estén físicamente, porque si antes alguien no asistía, pues teníamos dificultades para tener la labor de esa persona. Hoy en día, pues ya los tenemos al alcance de una llamada o de un mensaje de texto. Entonces, las cositas, pues, que veníamos haciendo han cambiado, pero sí es cierto que nos tocó desaprender y cualquier aprendizaje, cualquier hábito previamente establecido, pues me genera una dificultad para volver a como desajustar esa configuración que ya tenía y volver a integrar nuevos conocimientos, nuevos elementos para volver a tener un nuevo hábito. Eso es difícil para cualquier persona en cualquier contexto, pues más en un contexto donde estamos con una emocionalidad muy lábil, donde la incertidumbre y los temores pues están ahí al alcance pues de todo el mundo y todos estamos viviendo esta situación de crisis sanitaria. Entonces, si le sumamos esas dos cosas, pues el aprendizaje o el reaprendizaje es muchísimo más complejo hoy en día. ¿Cuáles son entonces algunos? Porque realmente depende mucho del equipo de trabajo y de la organización, pero algunas de las condiciones que hemos visto que más se han presentado en términos de desafíos psicosociales hoy en día para el trabajo. Lo primero son los miedos que tiene el trabajador. Estos miedos se traducen en miedos relativos a la incertidumbre por la estabilidad laboral, la situación económica, la misma salud de su familia y la salud propia. Hemos visto que la situación familiar se convirtió, es decir, el factor de riesgo psicosocial extralaboral adquiere más importancia porque en este momento nuestro colaborador está en un entorno familiar trabajando. Entonces, esos factores extralaborales como la comunicación intrafamiliar,
como por ejemplo la situación económica del grupo familiar, todo eso comienza a adquirir un nuevo tinte de riesgo un poco mayor. Entonces ya empezamos a ver que la situación familiar pues empieza a ser una necesidad sí o sí de prevención en este momento. Siempre lo ha sido, pero ahora es un foco de atención, es una prioridad que tenemos que tener en cuenta. El distanciamiento físico y el distanciamiento social nos han jugado un poco durante estos 6 meses que llevamos de pandemia, porque al principio además incurrimos también en un aislamiento en el que fue muy difícil mantener ese relacionamiento con las personas de nuestro entorno y con el equipo de trabajo. Las personas al no estar preparadas, pues no tenían recursos de conectividad, no tenían facilidades para estar disponibles. Los hijos pues usan los mismos equipos de los padres para estudiar, posiblemente en la casa haya un solo computador, entonces tienen que dividirse las tareas entre la pareja, ¿cierto? Y entonces eso llevaba a que el relacionamiento con el equipo de trabajo pues fuese mucho más difícil, los horarios no eran los mismos entre unos y otros, y nos costó un poco como encontrar esos puntos en común y ver de qué manera podíamos tener ese equilibrio nuevamente, no distanciarnos socialmente, no aislarnos, entender que distanciamiento físico era distinto y comenzar a tener un autocuidado tanto para la parte física, para prevenir el contagio, como para nuestra salud mental, que es fundamental en este momento. Hay un mayor desgaste, esto es cierto, sí se ha incrementado la carga laboral y por lo tanto el tiempo de trabajo, sí se ha incrementado la necesidad de estar disponibles, la conectividad y la necesidad de estar en reuniones de trabajo, la reunionitis como llaman, tanto así que ya hemos evidenciado una especie de síndrome de fatiga crónica derivada de las reuniones virtuales que, bueno, en algunas partes debido pues a que una de las herramientas que más se ha utilizado es el Zoom, entonces le han puesto un nombre relacionado con el Zoom, que en este momento no recuerdo muy bien cómo es, pero es como un desgaste alrededor de estar en reuniones Zoom constantemente. Entonces, este desgaste nos lleva a una fatiga física, una fatiga emocional y una fatiga psicológica. La fatiga física tiene que ver con toda la parte de tensión muscular, la relación con los desórdenes musculoesqueléticos, la relación con nuestros sentidos, se nos cansa más la vista, se nos cansa la capacidad mental para responder a tareas, entonces ahí viene también la fatiga psicológica, nos cuesta más prestar atención, recordar cosas importantes, y eso nos lleva a tener también una fatiga emocional. La fatiga emocional tiene más que ver con la parte de la situación en sí misma, cómo respondemos, cómo encuentro esos recursos emocionales para responder a la situación en la que estoy. Bien. Bueno, entonces, hay una gran pregunta hoy en día. Hay personas que, y sí, es cierto que hay normativamente, pues en este momento no es obligación evaluar, aplicar la batería y hacer evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, eso no nos exime de valorarlos, incluirlos dentro de nuestra matriz de peligros y tener en cuenta las condiciones de salud mental de la población. Una cosa es no aplicar la batería en este momento y otra cosa muy distinta es que descuidemos y no evaluemos los factores de riesgo psicosocial. Esta parte no puede faltar porque en este momento más que nunca necesitamos identificar cuáles son esos peligros a los que están expuestos nuestros colaboradores, en especial aquellas personas, tanto que están en trabajo en casa como las que están en trabajo presencial, que ya tenían, ya habíamos visto al principio de esta pandemia, durante marzo, abril, ya tenían signos y síntomas de alteraciones en salud mental derivadas de la situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que monitorear las condiciones de salud mental. Hay que aplicar encuestas donde podamos identificar cómo está nuestra población en salud mental. Hay que hacer el levantamiento de la matriz también, identificando los factores de riesgo psicosocial que podamos ver en el entorno en el que estamos, ¿sí?
que podamos identificar si nuestros colaboradores tienen una carga equilibrada, si tienen buenas relaciones dentro del equipo, si tienen una sana comunicación en el equipo, si los líderes están ejerciendo un liderazgo participativo, un liderazgo consciente con el equipo de trabajo. ¿Sí? Si podamos también identificar si hay una demanda emocional adicional a la tarea, sobre todo aquellos que están en sector salud, por ejemplo, los primeros respondientes, tienen que tener muy monitoreada su salud mental, porque la carga emocional que ha traído la situación ha sido muy alta. Y si nosotros descuidamos los factores de riesgo psicosocial, pensando que al no medir con la batería, pues ya no es necesario, pues la intervención que hagamos no va a ser efectiva. Y hay que continuar gestionando el riesgo psicosocial. No lo podemos dejar de lado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Monitoreen condiciones de salud mental, hagan el levantamiento, identifiquen igualmente los factores de riesgo psicosocial y hagan intervención en riesgo psicosocial, no lo vayan a descuidar. Entonces, ¿qué hacer ahora sí? Ya teniendo un panorama, teniendo claro cuáles son esas condiciones que se han generado, ¿sí? Lo que los estudios nos han dado, podemos hacer una prevención y conociendo a nuestra población, podemos hacer una prevención mucho más acertada de estas condiciones psicosociales. Una manera de monitorear el riesgo también es tener muy categorizada, clasificada, descriptivamente enriquecedora ese perfil sociodemográfico de nuestra población, porque ahí podemos identificar vulnerabilidades que pueden ser en algún momento motivo de intervención en psicosocial. Por ejemplo, saber con cuántas personas viven nuestros colaboradores, cuántas personas dependen de la persona, de nuestro colaborador, si en casa hay una persona con necesidades especiales o que tenga en este momento una de esas excepciones para volver, por ejemplo, al trabajo presencial y que deban permanecer en casa o que tengan comorbilidades con el COVID. Entonces, tener esa información es importante para poder saber cuál es la carga en el que en este momento la persona, nuestro colaborador, tiene en casa y que está interfiriendo de alguna manera con el desarrollo de sus tareas, de sus labores, pero también que puedan estar incrementando ese riesgo psicosocial y ese riesgo en salud mental. Entonces, una buena caracterización me ayuda a definir eso. Hablar con las personas, un buen diálogo, ojalá casi que semanalmente, que los jefes y los líderes de sus organizaciones se tomen el tiempo de saber cómo está la población, es muy importante, para entonces que ustedes puedan ir registrando esa información y puedan ir atendiendo en tiempo casi que real esas necesidades que se van identificando. Que tengan un monitoreo para saber cuándo una persona requiere una atención especial o en el momento, que tengan disponible la línea de salud mental, que pueden conseguirla pues con Positiva o que pueden conseguir asistencia por EPS a sus colaboradores en caso de que requieran una remisión o un concepto. Es decir, tengan claras cuáles son esas rutas para que ustedes puedan hacer esa intervención en el momento oportuno ante los casos que se puedan ir presentando. Tengan clara quién es su población para que puedan atender esas necesidades. Ahora sí, entonces, podemos generar factores protectores cuando ya conocemos esa información de nuestra población. Los factores protectores lo que hacen es minimizar que el impacto de los factores de riesgo llegue a ser grave para la salud de la persona. De alguna manera nos protegen, nos ponen una armadura contra esos factores de riesgo que están presentes en el ambiente y generan una compensación. Entonces, si yo tengo una carga laboral alta, cuantitativa, si mis demandas están altas en este momento, pero yo tengo flexibilidad en el horario, en autonomía para tomar decisiones frente a cuándo y cómo hago mi tarea, yo voy a compensar esas dos partes. Entonces voy a tener, a pesar de la carga, voy a tener control sobre ese trabajo que tengo que hacer y lo voy a poder hacer adecuadamente. ¿Bien? Entonces, esto lo que nos lleva es a ver de qué manera podemos hacer prevención de riesgo psicosocial. ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos ser parte del triángulo ganador o del triángulo dramático?
El triángulo dramático es el triángulo que nos pone o en el rol de víctima, donde todo pasa, la gente pues me trata mal, pero yo siento que así debe ser, que pues me toca porque me lo merezco, donde no hago nada por cambiar mi situación. En el rol perseguidor, donde me siento con la suficiente moralidad y suficiente capacidad de juzgar a los demás, y donde sé que debo estar criticando y donde debo estar siempre resaltando aquellas cosas que no se hacen bien, o en el rol rescatador, en el que yo sé que las otras personas necesitan ayuda y voy en busca de esa ayuda que las personas necesitan, y todo el tiempo estoy en función de ver de qué manera peleo por el otro y de qué manera estoy luchando batallas que no son mías. Este es el triángulo dramático. El triángulo ganador ya es el donde sabemos que tenemos vulnerabilidades, donde somos autocríticos, donde tenemos autoconciencia, donde sabemos exactamente cuáles son también nuestras potencialidades. El rol asertivo, en el que buscamos con precisamente la asertividad, pues atender las demandas del día, atender a las personas, estar pendientes de las personas, pero responder siempre aquello que me corresponde hacer. O el rol cuidador, en el que estoy pendiente de las demás personas y busco cómo ayudarlas, pero siempre también teniendo en cuenta cuál es mi propio bienestar y haciéndolo genuinamente por ayudar a los demás. Entonces, estos dos triángulos pues representan roles que podemos adoptar en cualquier momento del día, de la vida, de esta situación en específico. Los roles del triángulo dramático son muy comunes, pero son poco funcionales. Los roles del triángulo ganador son también muy comunes y son los más funcionales, pero son los que tienen las personas que tienen mayor inteligencia emocional. Entonces, tenemos que empezar a buscar esa tendencia de ser vulnerables con conciencia, saber qué puedo y qué no puedo hacer, ser asertivos para poder conseguir los resultados del día que necesito, y cuidadores más no rescatadores. Entonces, no somos víctimas y no somos vulnerables. Sabemos que hay cosas que nos pueden afectar, pero no caemos en el rol de justificarlo todo y de buscar esa necesidad de autorreproche o de que me lo merezco y el mundo es así y peleo, pero de alguna manera no hago nada tampoco por cambiarlo. En cambio, el vulnerable sí busca cosas que puede hacer de acuerdo a sus capacidades. El asertivo frente al perseguidor. Entonces, digo lo que tengo que decir cuando algo no me parece, pero lo hago de manera asertiva, en vez de ir a juzgar y criticar a los demás. Entonces, hay que revisar en qué lado del triángulo queremos estar, sobre todo en esta época, para poder plantear cuáles van a ser nuestras acciones dentro del equipo de trabajo, qué rol vamos a asumir, tanto si somos líderes como si somos colaboradores, y que tengamos también la posibilidad de generar una acción mucho más enriquecedora para el equipo, que nuestro actuar defina de alguna manera eso que el equipo necesita y que pueda ir en el norte del objetivo que queremos lograr. Que de verdad ayude, es decir, que nuestro rol aporte, que cree valor, no que nos quedemos de alguna manera pensando que somos productivos, pero en realidad estamos dando vueltas en estos 3 roles dramáticos que no nos están llevando a ningún lado. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿En dónde queremos estar? Como prevencionistas y gestores de riesgo psicosocial, también es fundamental revisar en dónde vamos a estar. Vamos a estar en víctima, en que la situación es así, que no podemos hacer nada y que la normativa es como es y que ya no, esto es lo que nos tocó. Vamos a estar juzgando y criticando con la normativa, las decisiones de la empresa, si nos están brindando el apoyo que necesitamos, si nos están poniendo atención los colaboradores. Vamos a ir a rescatar a cada colaborador y cada necesidad que se manifieste sin pensar realmente cuáles son los cuidados que se deben tener y desde la prevención, sino simplemente desde el rescate. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cuál es el rol que vamos a tener. O vamos a considerar cuáles son las capacidades que tiene nuestra organización en este momento, cuáles son nuestros riesgos psicosociales, a dónde le tenemos que apuntar para generar planes que sean asertivos, efectivos y lograr el cuidado integral
de la salud mental y física al tiempo de los colaboradores. Entonces, eso es para una pequeña reflexión para poder abrir la puerta a las ideas que hay para gestionar el riesgo psicosocial que les voy a compartir a continuación. Bueno, entonces, ¿qué se requiere por parte de nosotros? Se requiere autodisciplina para que el trabajo en casa funcione, al igual que el teletrabajo. Se requiere compromiso porque hay que cumplir. Se requiere comunicación activa y asertiva. No solo asertiva, activa, porque tenemos que estar ahora más que nunca comunicándonos entre nosotros y abriendo espacios de diálogos para poder saber qué está pasando con la otra persona y qué podemos hacer. Y se necesita liderazgo consciente. Se necesita ser consciente de qué es lo que sí puedo hacer, cuál es mi rol protagonista acá, no mi rol de víctima, y dónde están esas acciones, esas oportunidades que puedo potencializar en el equipo. Primero que todo, y es lo que tenemos que comenzar a hacer énfasis muchísimo, sobre todo en el trabajo en casa, para que las personas del trabajo en casa puedan desarrollar saludablemente sus labores, es promover hábitos de vida saludable. Promover hábitos y condiciones. Entonces, si yo le voy a decir a las personas que hagan ejercicio, yo tengo que proveer también las condiciones para que lo puedan hacer. Tengo que garantizar durante el día, durante la semana, un espacio de actividad física, porque las personas necesitan hacer actividad física, pero necesitan también sentir que tienen el espacio para hacerlo. Si no tienen el espacio, entonces va a ser muy difícil que por sí mismos, teniendo que cumplir, o sea, no les podemos dar un doble mensaje en que tienen que cumplir, tienen una excesiva carga, tienen una excesiva jornada laboral, tienen una cantidad de reuniones en las que deben cumplir, pero además les estoy exigiendo que saquen tiempo para alimentarse bien, para hacer ejercicio, para descansar, para dormir bien. Entonces no podemos caer en esa doble exigencia en que el trabajador se va a sentir de alguna manera presionado y va a llegar el momento en el que estos mensajes los va a desechar, porque simplemente no son coherentes y no son consecuentes con los otros mensajes que estamos enviando de cumplimiento, de exigencia y de presión. Entonces tenemos que tenemos que garantizar al colaborador la oportunidad, la posibilidad de hacer ejercicio a diario. Entonces podemos involucrar actividades durante la jornada, actividad física, media hora, 15 minutos, 20 minutos, donde toda la organización sí o sí pues haga esos ejercicios, tener una sana rutina de alimentación, entonces promover cómo con lo que tenemos en casa, cómo podemos hacer una alimentación rápida para que las personas no demoren tanto tiempo haciendo sus dietas o preparándolas, que además pues sea útil para este momento, teniendo en cuenta la actividad que se está desarrollando, teniendo en cuenta que en casa pues hay más personas que de pronto se pueden beneficiar también de estas recetas. Entonces eso es importante y sobre todo ayudarlos a recordar aquellos hábitos de higiene personal adecuada que se pueden perder con el trabajo en casa, como por ejemplo bañarse todos los días antes de la jornada, aunque la jornada pues empiece sin una reunión, porque normalmente se hace cuando hay reunión, pero ¿qué pasa si no? Bien, y cuidar la salud integralmente, hacerles ver los beneficios de tener un cuidado, tanto cuidado y prevención del COVID, la parte física del momento, como cuidado y prevención de la salud mental, de la salud emocional y de las demás áreas de la vida, porque también aquellas personas que también tienen otras condiciones de salud, pues tendrán que atenderlas igualmente como venían haciéndolo, aunque pues el COVID pase a ser una prioridad. Entonces, lo primero es lo primero. Hay que tener hábitos de vida saludable para poder hacer una gestión adecuada del riesgo psicosocial. Luego, entonces, tenemos que hablar de la productividad. Entonces, hay que adaptar el espacio para poder ser productivos en el equipo y organizar las condiciones de trabajo de manera tal que la persona se sienta bien y pueda rendir con su trabajo y que no hayan factores de riesgo psicosociales presentes, ¿sí? Es importante que el espacio sea el adecuado. Es difícil por las condiciones de muchos colaboradores en casa, pero sí es importante darle los parámetros los más sencillos que podamos para que las personas tengan herramientas para adaptar el espacio. Entonces, por ejemplo, buscar un espacio iluminado. Si no tenemos luz natural, pues darle las indicaciones de qué manera ellos pueden proveerle luz artificial al espacio.
con lámparas, de pronto si no tienen conectividad fácilmente a la electricidad, pues que tengan lámparas puede ser de baterías, que generen una luz suficientemente brillante pues para realizar el trabajo si el área es muy oscura, pero que garanticen estar con el espacio iluminado. Utilizar una mesa donde los antebrazos estén sobre la superficie, esto ya lo sabemos. Utilizar una silla que permita sentarse completamente bien, con la espalda recta, con las rodillas en la posición en la que deben estar. En el caso pues de necesitar un apoyapiés, de qué manera pueden utilizar elementos en casa para elevar lo suficiente y tener el soporte que requieren. Lo mismo con el soporte de pantalla, si no lo hay, qué indicaciones les podemos dar para que con lo que tienen en casa pues puedan tener una buena elevación de la pantalla y tener la línea que requieren entre los ojos y la pantalla. Y al final, pues el orden, ¿cierto? Si trabajamos orden y aseo en la organización, es supremamente importante que aquí también lo hagan. El orden es fundamental para mantener una productividad adecuada, porque cuando hay demasiados distractores en el puesto de trabajo, esos se vuelven unos estímulos que el cerebro tiene que procesar y que tiene que ignorar. Es decir, el cerebro los está recibiendo, pero además tiene que hacer el esfuerzo de ignorarlos para centrarse en lo que es realmente importante. Entonces estamos dándole una estimulación que no necesita y estamos sobrecargando nuestra capacidad sensorial en el momento para desarrollar la tarea. Entonces no es necesario. Tratemos de que el lugar esté ordenado. Ordenar también el día es importante. Entonces, hay que desarrollar la rutina. Ya hemos venido con un aprendizaje de estos meses y ya seguramente mucha gente tiene una rutina. Hay que revisar cómo está esa rutina y revisar si necesita ajustes. Lo importante es que se planeen las actividades al principio del día y que en esa planeación incluyamos las actividades extralaborales, porque son parte hoy en día de nuestra jornada laboral. Ya no es de 8 a 5, yo estoy concentrada en el trabajo y lo que pasa en casa, pues me enteraré de las cosas que sean necesariamente importantes, pero del resto, pues pasa en casa y ya está. Aquí no, porque acá estás en casa. Entonces, debes estar al pendiente también de las cosas del hogar, seguramente. Por lo tanto, es importante que se ordene el día teniendo en cuenta las dos cosas. Debe buscarse la posibilidad o la manera de tener una actividad antes de sentarse a trabajar. Entonces, antes de sentarse a trabajar, puede ser desayunar con la familia, puede ser leer un capítulo de un libro que están leyendo, puede ser hacer un poco de ejercicio, hacer un poco de yoga, un poco de meditación, lo que a ustedes les guste hacer, pero debe haber alguna actividad antes de sentarse a trabajar. Bañarse y vestirse como si fuésemos a la oficina, cumplir un horario, pónganse un horario. Si tienen que cambiar ese horario porque su equipo de trabajo hoy en día tiene un horario diferente, está bien, ya eso es con la organización y con el jefe que pues se consensa y está bien. Pero, ¿qué pasa con el horario nuestro? No podemos estar a la merced de lo que los demás estén esperando y estar 100% disponibles 24/7, porque pues también estamos poniendo en riesgo nuestras actividades personales. Entonces, hay que tener confluir con los demás, pero sin afectarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, hay que ordenar también esa parte y hay que decidir cuáles van a ser esos horarios que vamos a estar disponibles junto con nuestro jefe y el equipo para trabajar, pero siendo claros cuáles son para saber cuáles nos quedan a nosotros. Y ser exigentes con esos horarios que se están estableciendo. Eso tiene que cambiar porque veníamos con un horario que en este momento no va a ser tan funcional. Entonces, hay que pensar en eso como equipo y hay que ver cuál es la mejor opción para todo el equipo. Sobre todo ahorita que tenemos parte presencial y parte en casa. El manejo del tiempo en casa tiene que ser equilibrado entre la parte laboral y personal para que haya bienestar. Tiene que tener autodisciplina, porque si yo pongo un horario, pongo unas tareas, ordeno el día, pero me cuesta llegar a ello, procrastino demasiado, estoy pendiente de 1000 cosas más, no puedo dividir los roles en casa, no logro que mis hijos se concentren en sus tareas y en lo que deben hacer y no logro tener el espacio para sentarme y ejecutar mi trabajo, pues va a ser muy difícil que se logre cumplir
adecuadamente y va a generar una carga adicional. Tanta actividad para ordenar el día, para establecer el puesto y demás, pues que no va a funcionar. Entonces, lo que es importante es tener autodisciplina para que esto funcione. Bien, no solo cumplir las metas laborales y académicas, sino también nuestro autocuidado y las necesidades en casa. A continuación, vamos a ver de qué manera pues, podemos hacer este manejo del tiempo. Primero hay que planificar. ¿Cómo planificamos? Entonces, hacemos un análisis de la situación actual y del contexto familiar. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son esas actividades que ordenamos durante el día? Si hicimos nuestra lista de actividades, entonces ahora vamos a planear cómo las vamos a hacer. Vamos a identificar las expectativas, tanto laborales como personales. Entonces, ¿cuáles son mis expectativas de cumplimiento? ¿Cuáles son las expectativas de mi equipo de trabajo, de mí hoy? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es a dónde vamos a apuntar hoy? Vamos con esa información a establecer los objetivos del día, tanto laborales como personales. Vamos a hacer una evaluación de riesgos de ese plan. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué podría hacer que no cumpliéramos estas actividades? Vamos a hacer una proporción, vamos a buscar un equilibrio. Entonces, si tengo 10 actividades laborales y 2 actividades personales, pues algo está pasando. Entonces, como no puede ser exactamente igual, tal vez, sí hagamos una proporción. Por cada actividad o por cada 2 actividades laborales, voy a tener una actividad personal. Y así hacemos una proporción de manera que nos quede el tiempo libre, productivo también, al igual que el tiempo laboral productivo para el trabajo. Y vamos a seleccionar cuáles van a ser esos objetivos que sí o sí tenemos que cumplir. Para eso tenemos que priorizar. Entonces recuerden este cuadrito, seguramente ya lo ha trabajado, de hacer, planificar, delegar y eliminar. Vamos a priorizar en el hacer todo lo que es importante y urgente. Lo que son incendios, fechas a corto plazo, inmediato plazo, cosas urgentes que hay que hacer. Lo que no es urgente, pero sí es importante, lo vamos a planificar. Entonces, vamos a ponerle fechas de mediano y largo plazo. Lo que sí es urgente, pero no es importante que lo haga yo, es importante hacerlo, pero no necesariamente lo tengo que hacer yo, lo voy a delegar. Voy a buscar otras personas que lo puedan hacer para poder darle check dentro de mi lista y dentro del orden del día, pero que no tenga yo que ejecutarlo y dedicar tiempo a eso. Y vamos a eliminar aquello que no es ni urgente ni importante. Lo vamos a dejar para otro lado. Actividades distractoras sobre todo. Entonces, revisen qué es distractor. Ojo, distractor no es hablar con un compañero de trabajo para saber cómo está su familia hoy. Distractor no es atender la llamada de la mamá que está lejos para saber cómo está. Distractor no es que saquemos a la mascota a pasear para que la mascota pues también tenga su momento del día de esparcimiento y haga sus necesidades. Hay que ser muy críticos qué es distractor. Distractor es dedicarse 45, 1 hora, 2 horas a redes sociales sin un límite y sin autodisciplina. Eso es distractor. Distractor es que cada 2 o 3 segundos yo paro para revisar mis redes sociales, o distractor puede ser también que yo me levante cada 2 o 3 minutos a buscar algo, a hacer algo, ir a la cocina, me devuelvo, no sé qué iba a hacer, vuelvo y me siento. Esas son cosas distractoras, ¿sí? Entonces, hay que revisar qué es realmente lo que me distrae y eliminarlo completamente pues de la rutina. No olviden que en casa también se puede delegar. Entonces, hay un equipo en casa también. Ustedes con las personas que conviven. Los que no conviven con personas, ustedes también pueden delegar si necesitan llevar a cabo tareas afuera y saben que hay un familiar que va a salir y lo va a hacer y puede pasar por su casa y dejarles los recados, pues también pueden delegar. Entonces, reconozcan el valor de la ayuda. Es muy importante que en este momento, sobre todo, nos dejemos ayudar, en especial si somos personas que estamos dentro de las excepciones y todavía no podemos volver a casa, pero además todavía seguimos de alguna manera en ese aislamiento inteligente para evitar el contagio porque tenemos comorbilidades, ¿cierto? Entonces, en esa medida es muy importante que se dejen ayudar. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues confiar en las personas,
descansar un poco más porque nos queda un poco más de tiempo, dejar de exigirnos tanto de cómo vamos a hacer para cumplir con todo a la vez. Entonces es importante que podamos distribuir esas cargas con esas personas con las que convivimos. Hay que delegar de acuerdo a la edad de los niños. Cada niño pues tiene unas funciones que puede cumplir. Recomendación para eso que investiguen el método Montessori. Montessori da unas tareas de acuerdo a los rangos de edad, divide las edades de cada 3 años y para cada grupo de edad pues asigna unas tareas que pueden ser perfectamente elaboradas por los niños en esas edades. Entonces podemos basarnos en el método Montessori para delegar también pequeñas tareas en casa que ayuden a que sembremos responsabilidad, pero además de sembrar ese valor, podamos también distribuir esas tareas que hay que hacer en casa. Apliquen la técnica Pomodoro, esto es fundamental. Es una técnica maravillosa que nos ayuda a mantener la atención, la concentración y la productividad. Cuando lleguemos al final de los pomodoros nos vamos a dar cuenta que logramos terminar tareas y sin tanto desgaste físico y emocional. Entonces, es una técnica italiana que surge de la necesidad de revisar de qué manera podemos optimizar el tiempo en el que tenemos esa capacidad máxima de atención. Y se descubrió que esa capacidad oscila entre los 25 minutos, 20-25 minutos. De manera que se empezó a establecer ciclos de 25 minutos en los que vamos a tener concentración 100% en la tarea. Cuando suena el temporizador, por eso se llaman pomodoros, porque surge a partir de un temporizador con forma de tomate que estaba en la cocina. Y entonces vamos a tener esa capacidad de concentración por 25 minutos hasta que suene el temporizador y paramos 5 minutos. Esa pausa la vamos a hacer, hayamos o no hayamos terminado la tarea, no importa, la vamos a hacer. Vamos a dejar donde vamos y vamos a hacer la pausa de 5 minutos. Y en esa pausa nos vamos a dedicar a otras cosas que no sean laborales, pero que tampoco nos impliquen un desgaste adicional. Entonces tratemos de que sean cosas a las que pues le busquemos un uso. De pronto sí tenemos que hacer ciertas cosas en la casa, pero que también nos permitan descansar un poquito, y nos permitan distraernos un poco. Luego activamos otro pomodoro de 25 minutos y así hasta completar 4 pomodoros. Cuando terminamos los 4 pomodoros vamos a tener una pausa más larga, de 15 a 30 minutos. Ahí tenemos que buscar un descanso. Podemos hacer una pausa activa, podemos hacer un descanso sensorial, taparnos los ojos, taparnos los oídos, respirar profundo. Podemos hacer un poquito de estiramientos y podemos atender también tareas del hogar que tengamos pendientes hacer. Cuando ustedes apliquen la técnica Pomodoro se van a dar cuenta de que el tiempo realmente rinde y qué pueden hacer en cada uno de esos 5 minutos, y eso se les va a incrementar muchísimo el tiempo en cada uno de los pomodoros. Finalmente, tengan en cuenta que solo van a concentrar la tarea escogida, es decir, no van a hacer 3, 4 tareas, van a hacer una sola tarea que van a escoger hasta terminarla sin interrupciones, ¿bien? Durante los pomodoros. Tienen que desactivar las notificaciones durante cada pomodoro porque deben evitar al máximo distraerse en ese momento. Tienen que solicitar apoyo en casa para que les respeten sus pomodoros. Entonces, mientras el reloj esté andando, a mamá no se le molesta, a papá no se le molesta, los chiquitos también lo pueden hacer. Mientras el reloj esté andando, vas a estar tú concentrado en tu tarea hasta que termines tu tarea. Y luego vas a tener 5 minutos para ti. Y luego volvemos y así lo vamos haciendo. Lo importante es que se respeten los 25 minutos para que realmente el cerebro entre en ese modo de concentración y de productividad al máximo. Y al final tengan en cuenta que cada vez que terminen una tarea, lo importante es celebrar. Celebren los éxitos, disfruten el éxito para que se sientan motivados para empezar una siguiente tarea con otros pomodoros. Cuando se vengan a dar cuenta, pues han terminado una gran cantidad de tareas de forma mucho más fácil, con menos tiempo perdido y mucho más productivos durante la jornada. Lleven a cabo las pausas. No olviden, que las pausas tienen que hacerse al menos cada 2 horas. Hagan estiramientos, hagan las pausas activas. Recuerden levantarse de la silla. Recuerden hacer un poquito de actividad física durante el día, no estén todo el tiempo sentados.
De esta manera van a gestionar la energía de forma efectiva para poder responder. Y así la carga se equilibra un poco más, tanto la carga familiar como la carga laboral. Y hay que cumplir. Contesten las llamadas, cumplan con las entregas y los plazos que se establecieron. Seguramente hubo una revisión de metas y seguramente ustedes tienen nuevos compromisos. Y si no, pues es importante establecerlos porque las condiciones han cambiado. Pero cumplan con las entregas, con lo que ya acordaron que van a cumplir. Coordinen actividades con sus compañeros si es necesario, reúnanse virtualmente, pero cumplan con esas reuniones de manera efectiva. Inicien a la hora que es, cierren a la hora que es, hablen de los temas para los cuales se reunieron. Es muy importante además que tengan otras reuniones para temas extralaborales. Tengan reuniones también donde se pregunten cómo están, donde compartan cosas de su familia, donde tengan pequeños rituales que les vuelvan a traer esa interacción en el equipo que tenían antes. Pero planéenlo también. Respondan los correos, no tiene que ser inmediatamente. Obviamente hay pomodoros que tenemos que cumplir y estamos concentrados en la tarea, pero pueden tener un pomodoro también para responder correos si es necesario, pero respondan los correos, no dejen que pasen un día, 2 días sin responder correos, sobre todo aquellos cuyos roles no son tan administrativos y de pronto tienen otras funciones asignadas en el momento. Siempre revisen, estén pendientes, porque por ese medio, ahorita en la virtualidad, es donde más se está haciendo la comunicación hacia los equipos. Entonces es importante que estén conectados para saber cómo están aquellas personas que están presenciales, los que están virtuales, los que están en casa, todo el mundo, para que estemos conectados. Y generen un apoyo a los compañeros en lo que se requiera para hacer un buen trabajo en equipo. Pero hay que cumplir, hay que cumplir las expectativas, hay que aterrizar las expectativas, pero lo que, digamos, yo me comprometo, eso hay que cumplir. Y respetar el límite de la jornada laboral. ¿Por qué? Por respeto. A veces creemos que demostramos más compromisos si estamos conectados a la 1 a las 2 de la mañana, que es obligatorio sí o sí mandar el correo, entonces lo mando no importa la hora, pero lo cierto es que estamos irrespetando a los demás. Y lo que pasa es que cuando enviamos ese correo, pues sí, le va a llegar a la persona y ustedes van a decir, pues es que igual lo va a ver mañana, pero puede ser que no, puede ser que esa alarma, la persona tuviese dificultades para conciliar el sueño y esa alarma ahora lo mantenga más despierto todavía, la alarma, la notificación del correo que llegó. Puede ser que la persona prefiera responder inmediatamente y se tome el tiempo de levantarse nuevamente para responder. Puede ser que la persona vea y considere que el correo que entró es urgente y deje de estar haciendo su tiempo para sí mismo extralaboral, así sea que estuviese leyendo un libro, pero es que hay que tener esos espacios para uno también. Entonces, eso hace que el otro le digamos como, mi trabajo es importante, no sé tú qué estás haciendo, pero yo tengo que sacar esto y pues no importa, yo te lo mando de una vez. Entonces, empezamos a desdibujar cuáles son esos límites propios y de los demás, y aparte que nos estamos sacrificando a nosotros también nuestro tiempo libre al hacer esto, al extender la jornada y al comunicarnos con los demás en otros espacios extralaborales, estamos no solo afectándonos a nosotros, sino estamos impidiendo que los demás también puedan cumplir con el límite de su jornada. Por lo tanto, un valor que estamos vulnerando es el respeto. Al tener límites de la jornada, al dejar los correos que sí o sí tengo que redactar, los dejo en borrador y los mando al día siguiente, 6:30, 7 de la mañana. Cuando yo hago esas prácticas, yo estoy respetando el valor, el tiempo del otro, el espacio familiar y personal de los demás. Estoy respetando que en nuestra jornada lo que acordamos es esto y aquí es donde me voy a quedar. Entonces, es una conducta que pues al final va a ser necesaria para generar sanas relaciones en el equipo y sobre todo en esta época poder ordenar y poder distribuir adecuadamente la carga, que es uno de los factores de riesgo psicosocial que más se están generando en el momento. Al terminar, hay que hacer rituales y tener una rutina al igual que en el trabajo presencial. Despídense como si estuvieran presencialmente en la oficina. Seguramente tienen un grupo en WhatsApp o tienen un grupo en algún aplicativo que estén utilizando, en Teams. Debe tener, en algún momento, hay un punto donde podemos interactuar con todos. Entonces vamos a despedirnos de las personas con las que trabajamos
e igualmente nos vamos a desconectar como si saliéramos de la oficina. Entonces, desconectamos esos aplicativos en nuestro tiempo ya personal. Vamos a evitar el envío de correos y solicitudes extralaborales. Pero, al igual que en la oficina, como tenemos nuestro celular en caso de que algo urgente suceda y las personas saben que nos pueden contactar, igualito pues tenemos que tener un mecanismo en que puedan contactarse con nosotros en caso de ser absolutamente necesario. Entonces, vamos a tener esa rutina del final tal cual como si estuviéramos en el trabajo presencial, porque eso ordena las pautas, marca pautas entre las personas que están trabajando y nosotros que estamos terminando la jornada. Y eso ayuda de alguna manera a respetar ese equilibrio intralaboral y extralaboral que tenemos que tener en cuenta. O si no, aparecen factores de riesgo psicosociales como la carga excesiva, la fatiga que se puede generar, la carga emocional, vamos a tener dificultades en control sobre el trabajo, vamos a tener una serie de factores de riesgo psicosociales que se van a desplegar si no ordenamos y si no marcamos y encuadramos esos límites de la jornada con los demás también. Y esto es algo que se tiene que trabajar a nivel de equipo de trabajo. Entonces, si tenemos líderes acá de equipo que están escuchando, es importante que lleven esto a sus equipos y todos ordenen sus horarios y sus jornadas y se marquen estas pautas para iniciar y para cerrar el día. Finalmente, cuando ya hemos cerrado, nos hemos despedido, pues al igual que si estuviéramos fuera de la oficina, nos vamos a dedicar a realizar estas actividades extralaborales que son para nuestro agrado y para enriquecernos personalmente. Cosas que nos gusten hacer. Vamos a mantener estas oportunidades virtuales que se han abierto, donde incluso tenemos conciertos virtuales, y vamos a tener esos espacios con nuestra familia, con nuestros amigos en casa, con todas las medidas de autocuidado, pero teniendo el espacio para nosotros, para dedicarnos y para descansar de las actividades laborales. ¿Cuáles son entonces esos tips que nos van a ayudar a que generemos todas estas medidas y buenas prácticas para la prevención del riesgo psicosocial en el trabajo en casa? Lo primero es sacar provecho a esas horas que se ahorran en los desplazamientos. Aquí el tip es que no pueden ser 4 horas, 2 de ida, 2 de venida, aquellas personas que por los trancones de Bogotá pues tardan bastante tiempo en desplazarse. Puede ser 1 hora, puede ser 1 hora y media, pero no dediquen ese trabajo extra a tareas laborales, porque la jornada laboral ya tiene su tiempo y ya está ordenada, ¿cierto? Pero el tiempo extralaboral pues es el que tenemos que trabajar ahorita para generar ese equilibrio. Entonces, sáquenle provecho a esas horas con cosas que sean personales. Pueden hacer un poco de ejercicio en la mañana, al final de la tarde pueden tener un momento de pronto que no tenían antes con sus familias porque de pronto llegaban muy tarde a casa, ahora están allí todos, entonces pueden reunirse y tomarse el café de la tarde, en fin, busquen esas actividades que sean enriquecedoras para ustedes, que puedan aprovechar en esos tiempos que se ahorran ahora del desplazamiento. Al terminar, inician la actividad extralaboral. Entonces, terminan jornada laboral e inician actividad extralaboral como si fuera otra jornada, pero ahora para ustedes. Entonces, busquen tiempo para ustedes, ordenen sus actividades también extralaborales, involúcrense en actividades que sean placenteras, tengan tiempo no solo para la familia, sino para ustedes. Es importante porque ahora que estamos todos juntos y que pasamos más tiempo en casa, cada uno debe tener un respeto por el tiempo personal del otro y cada persona debe poder dedicarse también a hacer lo que quiere para sí mismo en algún punto del día. Entonces, si ustedes tienen una serie que están viendo hace mucho tiempo, pero pues deben compartir el televisor también y deben compartir el espacio y demás, entonces saquen un tiempo y pónganse de acuerdo para que esa media hora o esa hora que se van a dedicar para ver su capítulo del día, pues lo puedan hacer. Es importante, todo se logra ordenando, coordinando y dialogando con las personas con las que estamos. Entonces, pero lo importante es que saquen ese tiempo y que ese tiempo, pues todos, entre todos en casa, se respeten esos tiempos para ustedes mismos. Comuníquense constantemente, comuníquense con la virtualidad, comuníquense como puedan, pero comuniquen emociones, comuniquen necesidades, comuniquen agradecimientos, manifiesten preocupación, estén atentos y estén disponibles comunicativamente hablando para sus familiares y para las personas que están fuera de casa, que están en los equipos de trabajo,
en los otros entornos sociales en los que ustedes interactúan. Sean asertivos y fomenten confianza. Sobre todo en el equipo tenemos que fomentar confianza. Si no hay una buena comunicación, va a ser muy difícil que todos estos tips que acabamos de tener se cumplan. Si yo no puedo ordenar el día porque no me comunico con el equipo, entonces, no sé, las cosas que puse en mi agenda y en mi planeador, pues no se van a poder cumplir porque mi comunicación no fue asertiva y efectiva y por lo tanto resulta que hay cosas que yo no tuve en cuenta y ahora aparecieron y se me desordena todo. Entonces, eso es un ejemplo para que vean que la comunicación tiene que ser la base de todo lo que hagamos en este momento. Todo, desde estar en casa simplemente haciendo nuestras actividades personales hasta estar conectados virtualmente para trabajar con nuestra organización. Todo tiene que estar abierto en comunicación. Duerman bien para vivir mejor. Si duermen bien, van a lograr tener un mejor desempeño al día siguiente. Por todo, todas sus funciones cognitivas van a estar mejor. Su sistema de alerta va a estar mejor, sus emociones van a estar más reguladas. Entonces, duerman bien, con calidad. No solamente es el tiempo que duermen. Si tuvieron que dormir únicamente 4 o 6 horas, saquen el mejor provecho de esas 4 o 6 horas con un buen lugar para dormir, con tranquilidad, sin el televisor prendido, con el equipo o el celular lejos, para que puedan tener una buena calidad de sueño. No se duerman justo después de ver la pantalla de su celular, porque no es conveniente con esa luz. Se activa nuevamente nuestro ciclo vigilia-sueño y estamos desordenando esa señal que requiere el cerebro para irse a dormir, que se regula con la luz. Entonces, tratemos de darle a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo el mejor entorno para dormir. Entonces, dormir bien, dormir con calidad para vivir mejor. E involucren a su familia en el cambio. La familia es ahora el entorno laboral, entonces hay que trabajar en equipo con ellos también. Hay que involucrarlos en todo este cambio, hay que planear con ellos, hay que tener medidas, rutinas con ellos y que ellos entiendan también que hay espacios que son únicamente para cada miembro del hogar y luego hay espacios donde compartimos todos juntos. Involucrar a la familia en el cambio ayuda muchísimo a que todas estas medidas pues se logren cumplir efectivamente. Entonces, ahora ya para cerrar les dejo esta pregunta. ¿Qué tan importante eres para ti mismo? El no tengo tiempo se afirma en vez de admitir que la propuesta no tiene la suficiente importancia como para dedicarle tiempo y considerarla. Decimos inmediatamente no tengo tiempo a algo que no nos importa, que no le vamos a ver de qué manera le sacamos el tiempo, que no vale la pena. Entonces, siempre se tiene tiempo para hacer aquello considerado de suficiente importancia. Entonces yo les pregunto, ¿qué tan importantes son ustedes para ustedes mismos? ¿Es suficientemente importante que saquemos tiempo para nosotros, para leer aquel libro que está ahí en la mesita de noche desde hace tiempo que no hemos movido ni una hoja porque no hemos podido? No hemos tenido tiempo para hacer actividad física, no hemos tenido tiempo para pintar como tanto nos gustaba. Entonces, repregúntense eso. No tengo tiempo es realmente una frase que queremos decirnos para las cosas que nos gustan y que nos generan bienestar. No tengo tiempo es una frase que decimos cuando algo no es importante realmente y que no podemos involucrarlo dentro de la jornada, no lo podemos organizar. Así que planeemos teniendo en cuenta nuestro bienestar también. Demos un orden y un equilibrio a lo intralaboral y a lo extralaboral, para que entonces en ese equilibrio encontremos el bienestar que necesitamos. Hacer lo mejor posible en este momento nos deja en la mejor posición para el siguiente momento. Así que hoy saco el mejor provecho, en este momento saco el mejor provecho para que mañana o en el siguiente momento pueda hacer las cosas mejor. Ese es el reto que tenemos. Y con esto entonces, queridos compañeros conectados en el webinar de hoy, les dejo muchos retos y muchas posibilidades para que comiencen a hacer gestión del riesgo psicosocial en el trabajo en casa y sobre todo para que empiecen a aplicar todas estas buenas prácticas que van a generar prevención en el trabajo en casa de todos estos factores que se están presentando hoy en día derivados de la situación. Espero que haya sido una charla útil, que saquen lo mejor de este contenido, que les sirva y lo puedan aplicar. Y como siempre les he dicho, lo importante es empezar. Empecemos por algún lado, pero empecemos para que podamos ver cambios y ver diferencias en el equipo. Muchas gracias a todos por el tiempo y por
haber estado con nosotros hoy. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Doctora Dayana, muchas gracias por este espacio el día de hoy, como siempre por iniciar nuestra semana con estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. A todos, muchas gracias por su participación, como siempre deseándoles un feliz día, invitándolos a que participen a todos los talleres web que tenemos programados para ustedes. Les recuerdo que hoy tenemos nuestro MasterChef, tenemos nuestra Escuela de Habilidades Mentales y por supuesto a las 6:30 de la tarde tenemos nuestro conversatorio virtual en gestión de la salud, seguridad y COVID-19 desde una perspectiva legal. Así que si no se han inscrito a estos importantes talleres, invitados a que visiten Posipedia para que se inscriban y participen en estas acciones educativas. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz miércoles.